Hola, soy Nico y junto a un grupo de amigos emprendedores hemos creado ¿Por qué y para dónde? Un espacio pensado para inspirar y motivar a jóvenes con ganas de emprender. A través de nuestras experiencias en este emocionante camino de convertir ideas en realidad, queremos acompañarte y ofrecerte las herramientas necesarias para dar el siguiente paso. Bienvenidos. Hoy estamos con Michel Bertoni, un joven emprendedor que nos muestra cómo, sin importar el contexto en el que nos movamos, nuestras raíces y nuestro origen nos permitirá crear ideas que aporten valor a las personas. Pero que sea él quien nos muestre por qué y para dónde de su historia. Un gusto. Soy cubano. Antes decías cubano-italiano porque mi padre es italiano. Y bueno, esa es una de las razones por las que estoy hoy en Barcelona, pero bueno, más adelante hablaremos de eso. Aspirante a emprendedor, bueno, potencial emprendedor, como diría. Y nada, dime todo lo que quieras saber, aquí estoy para... Claro que sí. Michel, yo te conozco a ti desde hace un año más o menos y me he dado cuenta que tienes una de las cualidades más importantes que tiene un emprendedor y que debe tener un emprendedor, y es la resiliencia. Todos sabemos que el camino del emprendedor no es fácil, que el caer y levantarse es una de las cualidades más importantes que debe tener un emprendedor para sobresalir y para subsistir en el ecosistema emprendedor, porque realmente en este mundo de los emprendedores, el que no es resiliente se lo come el tigre, digo yo. Por eso decidí, digamos que, o tomé la decisión de entrevistarte y de charlar un rato contigo para que nos cuentes cuál es tu historia, o sea, cuál es esa historia de resiliencia que me parece a mí que tienes. ¿Qué pasa? ¿Por qué tomas la decisión de emprender? ¿Por qué tomas la decisión de salir de Cuba? Que sé que amas tu país como nadie, y quiero que nos cuentes un poco de eso, como el por qué sales de Cuba y qué te atrae de Barcelona o de Europa. ¿Por qué Barcelona también? Un poco. Bueno, vamos por partes. Mencionas resiliencia y eso me hace recordar una estadística que vi hace unos años que decía que, al menos a nivel de Latinoamérica, el pueblo cubano era uno de los más resilientes, estadísticamente. No sé ahora cómo hicieron el estudio, pero bueno, igual el latino es bastante resiliente por todos los problemas que arrastramos. Y yo creo que es un poquito de eso también. Viví en Cuba casi toda mi vida, en una familia bastante acomodada, no rica, pero sí acomodada. Nunca tuve necesidades porque, bueno, eventualmente con el apoyo de mi padre, mi papá, mi madre siempre trabajó. Y por cierto, ambos son emprendedores, sobre todo mi padre. Y yo creo que ahí me entró el bichito, ¿no? Desde pequeño, esas fueron las figuras que yo tenía y el ejemplo que tenía. Y entonces el hecho de, viviendo en Cuba con un internet cerrado, con ver que la gente busca vivir el día a día o el mes, en vez de quizás tener un proyecto de vida, de crear algo, porque en Cuba no existen las condiciones, y después si quieres hablar un poquito más de eso, no existían, al menos ahora un poquito más, pero tampoco. La gente no tiene una visión quizás sí de lucha de día a día, pero no de crear un algo grande en futuro. Porque además no tienes una base tecnológica, no tienes una base bancaria, no tienes, en fin, no tienes condiciones que te permitan crear algo grande. Pero yo, con el hecho de tener un padre que sí era emprendedor, que emprendía fuera de Cuba, y de poder viajar desde pequeño, otro privilegio que los cubanos no teníamos, poder viajar desde pequeño y conocer un poco el mundo, Europa y tal, tenía una visión un poquito distinta. Yo recuerdo que cuando era pequeño decía, bueno, yo quiero ser rico, yo quiero tener dinero. El camino más rápido y más efectivo probablemente sea una carrera universitaria. Y entonces desde pequeño me preocupé por tener buenas notas, ¿ok? Buenas calificaciones. Y así fui, un alumno ejemplar toda la vida. Después te das cuenta que el buscar ser un alumno ejemplar también tiene una base de traumas fundacionales, o sea, de trauma psicológico, pero bueno, eso es otro tema. Y después con el tiempo me di cuenta que al final una carrera universitaria no es suficiente, sobre todo en Cuba. Pero la terminé, yo estudié ingeniería industrial, terminé la carrera, una carrera que me gustó mucho, me divertí muchísimo en la universidad. Aprendí lo que se podía aprender. Hice una experiencia estatal, o sea, trabajé para una empresa del Estado. Ahí casi todas las empresas son del Estado. En los últimos años ya hay alguna que otra empresa particular, una empresa privada,
porque se ha abierto, pero en mis tiempos todo era, casi todo era estatal. Y quise hacer esa experiencia. Trabajé para una empresa de ingeniería en el petróleo, en el campo del petróleo, en el departamento de recursos humanos, que es una de nuestras especialidades. Y bueno, aprendí lo que podía aprender ahí y decidí irme a salir del país, teniendo la posibilidad, decidí irme a trabajar con mi padre, que trabaja en el turismo, una persona con muchísima experiencia en el turismo, más de 40 años, y bueno, me fui a Kenia. Y ahí a Kenia, sí. Eso fue en el 2020. Antes de la pandemia ya tenía planificado salir, me cogió la pandemia en Cuba, no pude. 20 días antes había renunciado al trabajo, de hecho, al trabajo que tenía en la empresa. Imagínate, entonces estuve meses encerrado. En aquellos momentos la que era mi novia, que eso también fue un desastre, bueno, en fin. Pero bueno, después cuando abrió el aeropuerto, en cuanto abrió me fui para Kenia. Y ahí empiezo mi carrera en el turismo, que es la industria de mi familia, porque al final todos hemos hecho de alguna forma u otra turismo, incluso mi madre. Bueno, ahí aprendo administración de lo que es administración hotelera. Empiezo a ayudar a mi padre en proyectos que él tenía también de emprendimiento, sobre todo en real estate, en Kenia, que es un terreno bastante fértil. Y aprendo también ahí lo que pude, aprendí mucho de mi padre, pero en lo que es turismo quizás no tanto, porque estando todavía en pandemia no había tanta afluencia de turismo, entonces, bueno, aprendí en la medida de lo posible, tanto de mi padre como de mi hermano, mi hermano mayor, que también trabajaba allá. Luego de eso me voy a Italia, porque al final en Kenia tampoco es que tenía mucho trabajo, me voy a Italia. También en el turismo empiezo a hacer asistencia turística para un gran tour operador que se llama Alpitour. Estuve un verano allá. No me disgustó, pero no cobraba nada, o sea, pagaba muy mal, a no ser que empezara a crecer, pero bueno, no era mi intención. Y empiezo a buscar trabajo. Me estresé con mucha ansiedad porque empecé a aplicar todos los días, porque ya, bueno, lo que hacemos un poco todos los inmigrantes, ¿no? Las personas, empecé a aplicar y no me caía nada, hasta que me llegó un trabajo en cruceros, como agente de viajes en cruceros, que es la experiencia más hermosa que he tenido en mi vida. Imagínate pasarte la vida viajando, amanecer en un puerto distinto cada día, con todas tus necesidades cubiertas, porque ahí te dan la comida, te lavan las ropas, te cubren todas tus necesidades. Y eso fue lo que hice durante 1 año y medio, hasta el año pasado. Pero aunque era feliz, y yo creo que esto es una cosa que merezco hacer notar, es que aunque era feliz, o sea, mucha gente dice, donde eres feliz haciendo lo que haces, ahí es. Yo era feliz, pero no me conformé con eso. Así que perseguí lo que de verdad soñaba desde adolescente, que era ser emprendedor y crear mis propias cosas, porque eso era lo que más me llenaba. Añadir valor a la sociedad. Abro paréntesis, yo estudiaba muchas cosas antes. Trading, masaje, bartender, trading, por ejemplo, que es una cosa que eventualmente si lo haces bien te da mucho dinero. Sentía que ahí no añades ningún valor a la sociedad. O sea, sí, tienen su importancia los traders, pero el impacto directo no lo sientes y eso por tanto no me motivaba tanto. Además necesitas mucha disciplina que en aquel momento en que lo estudié no tenía. Cierro paréntesis. Y entonces intenté seguir mi sueño, que es de emprender, y el primer paso que pensé que podría ser útil era el de ir a estudiar emprendimiento. No tenía ni puta idea, yo hace muchos años venía con ideas, ¿sabes? Que nosotros los emprendedores siempre tenemos ideas que se nos ocurren, que nos gustaría, coño, esto podría funcionar, nos gustaría llevar a cabo, pero no sabemos cómo, la vamos escribiendo, eso sí lo hice, la fui escribiendo, tengo una lista larguísima de ideas que eventualmente me gustaría desarrollar. Y entonces vine a estudiar, me vine a Barcelona. ¿Por qué Barcelona? Bueno, mira, yo estuve escogiendo entre Barcelona, entre Londres, que también es un hub muy importante de emprendimiento junto a París, y entre Nueva York, que bueno, Nueva York, la capital del mundo. Barcelona ya lo conocía, tenía el sol, tenía el clima,
y tenía la mejor relación calidad-precio que yo entendía en aquel momento, en comparación con Londres, en comparación con Bélgica. También estuve en conversaciones con una universidad en Bélgica. Y bueno, en New York ni siquiera la consideré porque era súper cara y además yo quería trabajar. O sea, quería trabajar a la par que estudiase. Y creo que la opción más cómoda, y ojo, porque ahí me fui hacia una zona de confort más bien, fue Barcelona. Yo quiero recalcar un poco en lo que acabas de decir, es en esas raíces emprendedoras que tú tienes. Y es que cuando tú creciste viendo a una mamá y a un papá que entiendo que no eran pareja como tal, No. pero que cada uno a su estilo y conforme a sus posibilidades tenían emprendimientos diferentes. Uh-huh. Eso digamos que ayuda a que la persona, a que el emprendedor crezca con una conciencia de que el modo de ganarse la vida es un poco más allá de hacer lo que comúnmente se hace, que es levantarse temprano, ir a trabajar sus 8 horas diarias, volver a casa y disfrutar de su tiempo libre. Es más o menos. Sí. Tú tienes esa conciencia desde niño y me interesa un poco saber un poco qué hacía tu mamá, qué veías, porque nos mostraste mucho o nos hablaste un poco de lo que tu papá, digamos, que hace con el turismo, pero mencionaste tu mamá, qué hacía como emprendedora en Cuba. A ver, para ponerte en contexto, en Cuba el ser emprendedor no es tener una startup. Ya con el hecho de intentar hacer algo nuevo que te dé dinero, ya... Para mí, bueno, ya no quiero decir que te convierte en emprendedor, porque para mí el ser emprendedor es mucho más que eso, pero al menos es el tener la iniciativa de buscarte la vida fuera de lo que un trabajo del Estado te puede dar, ya es bastante común, porque en Cuba el salario medio no te alcanza ni para una semana, literalmente, o sea, de lo que te pagan por el Estado. Y mucha gente intenta buscarse la vida con otras opciones. Bueno, con otras opciones, cada no voy a entrar en detalle, pero hacer negocio, hacer algún trapicheo, como le llamamos nosotros, en fin, la búsqueda es como le llamamos en Cuba. Y mi mamá siempre fue una persona muy luchadora que siempre buscó tener algo para nosotros. Y no estoy diciendo, no es que era una negociante por excelencia ni nada de eso, pero cuando tuvimos necesidades, si tenía que ponerse a vender papas rellenas, por ejemplo, en un cierto periodo de mi vida, recuerdo que era para el vecindario y tal, para tener un ingreso extra, y yo no recuerdo que me haya faltado nunca. Un periodo en que, sin mal no recuerdo, yo era bastante pequeño, pero mi padre estaba bastante ausente, él también entiendo que tenía una situación financiera un poco particular, y mi mamá cubrió eso. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Y también es una persona muy extrovertida, una persona que tiene contactos en todos lados, una persona que sabe resolver, una persona que resuelve, de hecho ella tiene eso en común con mi padre, que son personas maestros de las relaciones sociales. De alguna forma saben meterse a la gente en el bolsillo, saben hacer contactos, saben obtener favores y de una forma muy de intercambio, o sea, Tiene la facilidad como para lograr obtener un intercambio a través de la palabra, digamos así. Sí, no, pero lo que quiero decir es que son personas que dan a cambio ellos también, o sea, claro. De hecho, es más, son personas que dan más ellos que lo que reciben. Claro. O sea, no es que lo hacen por obtener el favor de los demás. Sí, no, entiendo. Lo hacen de una forma genuina, de una forma... Sí. Y por eso yo admiro mucho a mi madre, sobre todo por eso. Toda mi familia recae en los pesos de mi madre, mi familia por parte de madre. En muchas ocasiones intentando, o sea, buscando ayuda. Y mi madre siempre ha sido una persona muy abierta, tanto con mis familiares como con los vecinos, como con nuestras amistades. Todo esto para quererte decir que la forma de emprender de mi madre ha sido buscando abrirse caminos, facilitarnos la vida a nosotros y bueno, a nuestro núcleo familiar, que básicamente somos yo, mi hermano que viven aún en Cuba, ella y mis dos abuelos que fueron los que me criaron junto a ella. Mientras hablas, estoy escuchando a una persona que fue criada por una mamá que le implicó unos valores muy específicos y por los cuales siento e intuyo la clase de emprendedor que eres. Y es, mencionaste en principio que gracias a que tus padres son emprendedores, quieres hacerlo y gracias a que eres cubano y latino, tienes ese arraigo de ganarse la vida
de manera de como rebuscarse la vida de diferentes maneras. Pero en algún punto mencionaste que quieres darle valor a la sociedad. Y eso entiendo un poco mientras lo vas hablando y me corriges si no, pero veo que gracias a que tu mamá es una persona que da sin querer recibir, ese es lo que te proyecta a ti para convertirte en emprendedor. Hablabas del trading y el trading es una manera de emprender, una manera de hacer negocios, pero de manera personal. O sea, para mí y lo que gane es mío y ya está. Gracias a mis habilidades obtengo unas ganancias y todo bien. Pero tú buscas la manera de sumar valor o dar valor con lo que haces a la sociedad. Y creo que con lo que acabas de decir, hablas un poco de dar ese valor a las personas. Eso viene de ahí. Bueno, esto me recuerda a las terapias con un psicólogo, porque en la medida en que tú hablas de ti y escuchas la opinión de los demás, en este caso tú, estableces una relación entre lo que estás haciendo hoy y lo que es tu pasado. Y esto te lo digo porque, por ejemplo, mi madre, o sea, esta necesidad que puedo tener hoy de agregar un valor a la sociedad puede ser que se deba a eso y, entre otras cosas, de forma inconsciente. Muchas cosas de lo que hacemos hoy, Nico, son por razones inconscientes. O sea, inconscientes, de las cuales no somos conscientes del por qué lo hacemos. Incluso en lo que emprendemos, en el campo en el que emprendemos. Otras cosas sí, otras cosas no. ¿Por qué la necesidad de dar valor a la sociedad? Bueno, si te soy totalmente sincero, yo creo que es parte de mi misión en esta vida. Y aquí me estoy metiendo en un canal espiritual, por tanto, controvertido. Porque además te acabo de decir que puede que tengas razones psicológicas de las que no soy consciente, y además te digo esto que se contradice, pero en cualquier caso podría ser una combinación de los dos. Y estudiando emprendimiento y intentando ser emprendedor desde hace unos cuantos años, me doy cuenta que es la única. Si tú quieres de verdad provocar un impacto en este mundo y hacer plata, busca agregar valor. No intentes hacer o trading o dropshipping o todas las boberías estas que hay hoy en día que para hacer dinero fácil en internet. Intenta agregar valor. Si es creación de contenido, busca agregar que la gente que lo vea se sienta identificado o aprenda o lo que sea, pero busca generar un impacto en la sociedad. Y bueno, que me critique el que entienda que no es así, pero yo creo que es la forma más linda también de hacer dinero, ¿no? O al menos a mí es lo que más me llena. O sea, yo me siento lleno con la gratitud de los demás. Y eso también tiene un fundamento psicológico, que no te voy a decir cuál es ahora porque tampoco es que lo entienda perfectamente, pero el hecho de necesitar la gratitud de los demás también tiene un fundamento psicológico, que tú lo podrás suponer también. Sí, sí, sí. Es tan importante tener claridad de lo que a uno le mueve para poder llegar a emprender y ser exitoso en los emprendimientos, porque con Michelle, aquí digamos que abriendo un poquito las puertas de lo que también hemos trabajado, porque hemos trabajado juntos. En algún momento tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto de emprendimiento acerca de una aplicación para mejorar el sueño de las personas. El valor que queríamos dar era mejorar el buen dormir y por tanto tener un buen despertar de las personas. Sin embargo, sentíamos en un punto del proceso, sentimos las tres personas que trabajamos en el proceso, sentimos que no nos llenaba completamente lo que estábamos haciendo y sentíamos que no, a pesar de que estábamos agregando valor, no nos movía la aguja lo que estábamos tratando de desarrollar. Y eso, como tú lo dices, tiene que ver mucho la parte psicológica en cada emprendedor. En capítulos anteriores he hablado con otras personas, con otros emprendedores, acerca de el propósito individual. Y el propósito individual también hace que las ideas se muevan y que crezcan de manera exponencial o que se estanquen, indiscutiblemente porque no tenemos ese amor por la idea, sí, como ese fervor, esa hambre. Esa hambre de que la idea realmente nos llena y podemos llevarla de un lugar a otro y transmutarla y pivotearla y llevarla a cabo.
cuando nos dices y hablas un poco, porque hablaste del propósito sin hablar del propósito, y sientes que el propósito es generar valor en las personas, con los emprendimientos que puedes llegar a generar de ahora en adelante, puedes llegar a generar valor. Y empiezo hablando del proyecto que trabajamos juntos. Era un proyecto bonito, porque entendimos que el sueño es uno de los pilares fundamentales del bienestar de cualquier persona y por tanto valía la pena dedicarle tiempo a eso. O sea, tanto nosotros invertirle tiempo en buscar algo que resuelva el problema, como a las personas interesarse por solucionarlo. En resumen, era un sistema con que constaba de la aplicación que mencionaba Nico y de un dispositivo físico que trabajaba en conjunto para, a partir de ciertos estímulos, provocar una respuesta de relajación en el organismo que te permitiera tener en resumen, una mejor noche de sueño. A mí siempre me gustó la psicología y la neurociencia. De hecho, aún estudio neurociencia, pero no es mi campo, no es nuestro campo. Y entendí, mientras trabajé en eso, que a veces no basta con que algo te guste, más tiene que apasionarte. Si realmente le tienes que dedicar tanto tiempo. Paréntesis. Un gran emprendimiento conlleva muchísimo tiempo y energía. Y por tanto, si le vas a dedicar tanto tiempo y energía, a no ser que seas un robot, necesitas que te apasione para tener siempre esa motivación interna que te conlleve a que siempre tengas un poco de energía y tiempo para dedicarle. Y ese proyecto, bueno, aparte de que al final no era mi campo, desde el punto de vista de business, de negocio, entendimos que no era, o sea, era factible, pero nunca nos convenció. A mí al menos desde el punto de vista de negocio, nunca me convenció. Yo entendía el valor que proponía y que iba a provocar en la sociedad, en las personas, pero desde el punto de vista de negocio, no sé, quizás por la competencia que ya existía, porque era un mercado, un océano rojo, o sea, bastante saturado, o por lo que sea, no me convenció. Y bueno, desistí y me tomó un tiempo. Eso fue hace pocos meses, en julio, marzo. En realidad, antes de defender la tesis ya había desistido. Y lo que hice fue buscar trabajo. Dije, quizás no es el momento justo para emprender. Voy a buscar trabajo en este ecosistema, en el ecosistema emprendedor en Barcelona, que es muy bueno. Y eso hice, apliqué muchísimas. Julio me la pasé aplicando trabajo en incubadora, en aceleradora, en venture capital, en plataformas de crowdfunding. No recibí ninguna respuesta positiva. No recibí respuesta. O sea, los feedback, las emails que me mandaban era para decirme el clásico, nos ha gustado tu perfil, pero que creemos que hay otras personas que se ajustan más a él, no sé qué, te tenemos en cuenta quizás para futuras ocasiones. Y bueno, ya, pero eso sí, no apliqué a cualquier cosa, ojo, apliqué a cosas que de verdad me gustaran, tanto en emprendimiento como en turismo, en algunas cositas de turismo, pero posiciones altas, posiciones que yo sentía que estaban alineadas a un futuro. Ya yo no quería hacer, porque en turismo sí, con la experiencia que tengo puedo aplicar a muchísimas cosas, obtener trabajo fácil, pero quería algo que de verdad me nutriera, o sea, que estuviese alineado a un futuro por el que estoy trabajando. Y entonces no fue cualquier cosa. Apliqué a ciertas posiciones importantes y entiendo que por falta de experiencia no me hayan nunca contratado. Bueno, no me respondieron y me dediqué a aprovechar el verano, a disfrutar el verano. De hecho, recuerdo que una asesora en EAE me dijo, si nadie responde, pégate un buen verano, al final tú no tienes apuro, porque a diferencia de muchos colegas que tienen que encontrar trabajo sí o sí, porque si no tienen que volverse a su país porque están con una visa de estudio, yo tengo la posibilidad de quedarme en Europa el tiempo que quiera porque tengo un pasaporte italiano, porque mi padre es italiano. Entonces, desde ese punto de vista no tengo ninguna presión. Y además que yo ya tengo un trabajo a tiempo medio desde hace muchos meses, que no tiene nada que ver con esto, pero fue un trabajo medio que me conseguí al principio y que es bien pagado y que por tanto me cubre bastante la vida en Barcelona. Me pegué un buen verano, o sea, lo disfruté bastante con mi novia y tal, y en septiembre reinicié un programa
de emprendimiento intensivo que se llama España Emprende, que lo aconsejo mucho. Gratuito, subvencionado por los fondos europeos y con muy buenos mentores. Ahí llegué con 2 o 3 ideas que tenían todas que ver con el turismo. Y ahí, paréntesis de nuevo, fíjate que es turismo, lo que ya venía haciendo, algo que me gusta mucho. Y bueno, si no tienes idea en lo que quieres emprender por ahora, hazlo en algo que te apasione, ¿no? Llegué con 2 o 3 ideas, las filtré ahí, hablé con la mentora, me dijo, responde estas 2 o 3 preguntas, que después si quieres te las busco porque son preguntas muy interesantes para si uno quiere filtrar en 5 minutos en lo que quiere decidirse. Ahora no me acuerdo cuáles son, pero bueno. Y me decidí por esta idea que he venido trabajando a lo largo del último mes, que es una plataforma que usa inteligencia artificial para conectar a las personas con lo que realmente quieren hacer en su tiempo libre. O sea, en base a tus preferencias, en base a tus gustos y a tu tiempo libre, yo te voy a proponer de una amplia oferta de actividades y experiencias que hay en Barcelona y alrededores, qué puedes hacer en tu tiempo libre. No solo en tu tiempo libre, sino en el tiempo libre también de tus amigos, o sea, donde coincidan. Y eso es otra funcionalidad muy interesante que tiene la plataforma, que agrega bastante valor. Y básicamente es eso, una plataforma tecnológica con bastante posibilidad de escalabilidad y que por tanto despertó el interés también de mis mentores y estamos valorando la posibilidad de trabajar juntos. Lo que pasa es que tiene un costo de desarrollo inicial relativamente alto porque al final es una plataforma tecnológica que incluye además inteligencia artificial y bueno, ahí se me aprieta un poco el bolsillo, pero estoy bastante convencido y creo que le voy a meter. Yo quedo anonadado con la capacidad de mutar de los emprendedores que entrevisto, porque cuando salen de un emprendimiento fallido o de una falla, porque el emprendimiento tiene que estar, tenemos que permitirnos fallar, porque fallar es indispensable para poder transmutar una idea o para abandonarla así definitivamente y saberla soltar. Y es que Michelle ha hecho, y ahorita nos lo va a contar, una vida de diferentes tipos de ideas y ha navegado en diferentes tipos de océanos, por mencionarlo en ese ámbito, por lo que trabajaste en cruceros. Cuéntanos un poco de esas ideas que desarrollaste y que hasta cierto punto están ahí y que puede que en un futuro los vuelvas a retomar y las saques adelante. Es curioso porque ahora que dices esto, mira, al final somos egoístas por naturaleza. Esa idea del sueño, sí es verdad que era para resolverle a la vida a los demás, pero también para uno. Yo entendí que el sueño siendo un pilar tan importante en el bienestar de las personas, si yo dormía bien, iba a tener un mejor día, iba a aprovechar mejor. Yo siempre pensaba, por ejemplo, que a mí me gusta dormir mucho, pero siempre he pensado que es una pérdida de tiempo. Después de lo necesario. Porque son horas de tu vida que te estás quitando y que podías aprovechar en crear, en ser más productivo, lo que sea. Entonces, oye, si yo tuviera la posibilidad de dormir, 7 horas y media, de buenas horas, con una calidad de sueño que me garantice una energía buena durante el resto del día, me va a permitir ser productivo. Ahora, con el nuevo proyecto que tengo, también se trata de maximizar el bienestar de las personas, de maximizar mi bienestar, porque se trata de optimizar el disfrute del tiempo libre de las personas. O sea, en el tiempo libre que tú me digas que tengas, yo voy a buscar de proponerte la mayor cantidad de valor posible, para que aproveches la vida, para que aproveches tu tiempo libre y por tanto la vida, vivas una vida más intensa, más alegre, en fin. Y antes de seguir quería decirte una cosa, todo esto está muy bonito, pero hemos sufrido, o sea, yo he pasado por periodos de ansiedad y todavía los tengo y de estrés y de todo, o sea, a punto de preguntarme, ¿realmente tengo la capacidad para ser un emprendedor? Me lo he preguntado un montón de veces, porque muchas veces he sentido un peso que digo, joder, porque además ves que el camino es tan largo, mientras más te metes aquí, te das cuenta que el camino es más largo de lo que te pensabas, más complejo y dices, es como un golpe de ansiedad así que dices, esto lo que me viene es, ¿será que tengo capacidad, valor y energía para esto? Bueno, yo en realidad o sea, ya intentaba emprender varias veces cuando estaba en Cuba. La primera vez que emprendí fue en la universidad
organizando eventos, organizando fiestas tenía un mercado universitario bastante grande en mi universidad, en la CUJAE. Nuestra facultad era famosa por hacer fiestas, pero esa no fue la razón. En realidad yo empecé a organizar actividades de antes porque tenía un amigo DJ, yo y mi hermano teníamos dos amigos DJs y dijimos, vamos a hacer algo, vamos a montar un proyecto de fiesta, que en Cuba le llamaban, operaban bajo la licencia de proyectos audiovisuales. Y empecé a montar actividades, fiestecitas así, y cuando eso da la casualidad que yo estaba también en la universidad y un año después asumí el rol de jefe de recreación de mi facultad. Y ya eso me dio acceso a un mercado universitario. Empecé a organizar, bueno, a abrirme puertas y un día me llama el director de La Cecilia, que es una discoteca en aquellos tiempos bastante famosa en La Habana, no sé qué, supongo que ahora todavía está funcionando, que a su vez me pone en contacto con el director de un bar importante que estaba funcionando en La Habana y querían colaborar conmigo y querían que yo llevara gente para allá. Claro que los bares eran entidades privadas y la universidad, siendo pública, por razones, no voy a decir comunistas, pero por razones de burocracia, digámoslo así, no podía tener relaciones conmigo. Entre eso y el trabajo que se pasaba con el permiso de mis superiores, con las personas con las que contrataba el sitio donde quería hacer la fiesta, que no eran suficientemente serias porque al final no ganaban directamente de la organización, se me hizo pesado. Y cuando yo vi 2 o 3 veces que me empezaban a cancelar las fiestas y que eran cosas que no dependían de mí, me frustré y dije, basta, no quiero más esto, no vale la pena. Al final sí, o sea, me la pasé bien, fui popular y tal, pero llegó un momento que dije, no vale la pena. O sea, era mucha energía que estaba gastando en cosas que al final no me daban. Entonces duré como, no sé, en total desde que hice la primera fiesta habrá sido un año en esa historia. Después, años después, he intentado hacer cosas como lo que te dije, trading, ganar dinero de alguna forma. Nada importante. Es más dinero el que pierdes que el que ganas. Pero bueno, todos son enseñanzas. Después, algo que sí me gustaría recalcar es que monté una plataforma, era un e-commerce de venta de regalos en Cuba. Dádiva se llamaba. Me metí un montón de tiempo. Era un e-commerce que prácticamente tenía a muchos emprendedores o personas que vendían sus cositas artesanales y tal por un lado, y tenías las personas que querían comprar regalos por el otro. No solo regalos, sino también experiencias. Y esa era la ventaja competitiva, que si tú querías regalarle a alguien por su cumpleaños a alguien, no solo podías crear un paquete, ya sea de una cena en restaurante, ¿no? o de un regalo de artesanía como tal, o unos mariachi que cantaran en la noche o en la mañana en tu casa, cosas así. Era bonito, pero ahí fallamos principalmente por marketing, porque no existía marketing digital en ese momento en Cuba. Imagínate un e-commerce que funciona sin marketing digital. Sí. O sea, en Cuba no había infraestructura tecnológica, ahí hoy todavía es pobre, pero en aquellos tiempos aún más. Y bueno, no tenía forma, era muy difícil crecer. Y además con un margen de ganancia bajísimo, porque, pesos cubanos, o sea, te ganabas 10 pesos, porque al final comisionábamos, o sea, ganábamos por comisiones, y de una cosa artesanal que costaba 25 pesos, tú le ganabas 10, 5, o sea, el volumen tenía que ser grandísimo, y como no alcanzábamos cierto volumen, bueno, en fin, eso coincidió con el tiempo que yo estaba en Kenia, dejé a mi hermano a cargo de eso, y duró como 4 o 5 meses. Después mi hermano empezó a importar cerveza, creo, y eso nos daba mucho más dinero que la plataforma, y le dije, deja eso, no te preocupes por eso, valió lo que valió, aprendimos, dedícate a la cerveza, que eso nos da mucha más plata, mientras yo estaba haciendo mi vida en Kenia. Después de eso, nada, estuve, enfocado en turismo, en la vida que te conté en Kenia, Italia y en el crucero, y mientras tanto me venían a la mente estas ideas que te he mencionado, las escribía y decía, en algún momento me voy a ir a emprender. Y cuando entré en el crucero dije, ok, voy a dedicar 2 años de mi vida a esto. Al final fueron un año y medio, 2 contratos, y cuando termine me voy a ir a estudiar el emprendimiento. Y así fue. O sea, creo que, fíjate, el hecho de marcarte un itinerario
una estrategia, Sí. que al final puede que no sea esa, pero al menos el hecho de decir, ok, ¿qué necesito para llegar aquí? Bueno, esto y esto que yo dije. Vale, voy a hacer esta experiencia en turismo, que la necesito para hacer dinero, para mejorar para crecer como persona, porque era una persona muy tímida, por cierto, muy insegura. Y estos años en el turismo y en el contacto con las personas y tal, y en la venta, me ayudaron a crecer muchísimo desde ese punto de vista. Después dije, ok, termino haciendo esta experiencia, hago estudio emprendimiento como tal, y después pues intento emprender. Y en esa fase me encuentro. No sé si será exitoso lo que estoy haciendo ahora, pero por lo menos lo estoy intentando, man. Vamos a ver qué sale de ahí. Bueno, es un placer hablar con Michelle. Es un placer hablar con una persona que, como todos, tenemos una historia de vida diferente. Es una historia muy particular por sus raíces cubanas y sus raíces italianas. Esa mezcla es un choque cultural bastante importante. Y lo que acaba de decir es demasiado relevante en la vida de un emprendedor, y es, no importa lo que esté haciendo mientras se mantenga haciendo, más o menos. Lo que acaba de decir Michelle. Y bueno, y él siempre le está buscando el sentido de apoyar y de buscarle darle valor con lo que hace. Bueno, muy contento por haber estado acá, porque me haya abierto el espacio de su casa, de la sala de su casa, para grabar, para que también nos abras un poco de su corazón y de lo que es emprender y lo que es ese camino escabroso, porque todo el mundo tiene conciencia de que vemos los grandes éxitos de las personas emprendedoras, pero no nos damos cuenta de todo el camino que hay detrás y de todo lo que hay que recorrer para poder lograr tener ese éxito. Y Michelle en este momento está pasando por todo ese camino, está haciendo el camino, y estoy seguro, y aunque él piense todavía que no lo puede lograr, estoy seguro que en algún momento lo va a lograr, y esta entrevista la vamos a hacer seguramente más adelante y nos vamos a encontrar con un Michelle con algo que nos va a sorprender, estoy seguro, totalmente seguro. Te lo agradezco. Porque lo conozco. Entonces, muchísimas gracias por abrirme el espacio. Y esto es ¿Por qué y para dónde? Y muchas gracias. Gracias, chicos. Bueno, y eso fue hablar con Michelle, un tipo que tiene todas las ganas y todo el empuje para comerse el mundo a través de sus ideas, que quiere aportar valor siempre a través de los proyectos que hace, y eso es muy valioso. Espero hayan disfrutado la charla tanto como yo disfruté produciéndola y haciéndola. Y nada, si les está gustando este contenido, pues suscríbase, active las notificaciones y coméntenos cualquier cosa. Si usted es un joven emprendedor y quiere aparecer en este canal, escríbanos, déjenos un comentario que nosotros nos contactamos con usted. Y bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado, y no se olviden, yo soy Nico y los quiero mucho. O no, mejor no.